al 15. Romanos capítulo 10, desde el versículo 9 al 15. ¿Alguien tiene su Biblia de papel? Sí, que la levante, por favor. A ver, todas las Biblias de papel ahí, muy bien. Igual somos pocos, ¿ya? Pocas Biblias. Estábamos en el stand de China y la verdad es que las Biblias allá tienen que transcribirlas porque no pueden tener Biblias. Nosotros tenemos más de una Biblia en casa y está llenándose de polvo porque usted no la trae a la experiencia. La tenemos en el celular, pero cuando usted ve su celular para ver la Biblia, entran los mensajes y nos vamos a los mensajes y nos salimos de la Biblia. Así que volvamos a la Biblia de papel. Aprovechemos que aún podemos tener nuestras Biblias, ¿sí? En otros países perseguidos como China tienen que escribirla para poder leerla y recordarla porque no pueden tenerla, porque se las queman, ¿sí? Hay gente que da su vida en estos países de Arabia Saudita para poder ser traficantes de Biblias. Ellos no trafican droga, ellos trafican Biblias de este tamaño, así, porque no pueden llamar la atención cuando entran en los aeropuertos. Y nosotros que tenemos todo tipo de Biblia de estudio para rayar, para dibujar, para hacerlo de todo, tenemos que apreciar lo que tenemos. Amén. Romanos 10, versículo 9 al 15 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo, ¿sí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero aquí hay preguntas que hace el apóstol Pablo y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y la última pregunta que les hace, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta mañana que tú puedas abrir nuestro corazón, nuestros pensamientos a esta verdad y a la necesidad urgente de cómo claman en todas las naciones para que hijos tuyos puedan ser levantados y puedan ir a aquellos lugares donde no te conocen. Señor, crea conciencia en tus hijos, despierta el espíritu de tus hijos hoy día. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del Señor en el libro de Romanos, donde empezamos a leer, los primeros versículos nos hablan acerca de cómo nosotros podemos ser salvos, ¿sí? El apóstol Pablo dice que nosotros podemos ser salvos. Todos nosotros podemos ser salvos, pero ¿cómo nosotros podemos ser salvos? Y da 2 pasos solamente para que tú y yo podamos ser librados de la muerte eterna. ¿Ya? Solo 2 cosas muy fáciles que podemos hacer para ser salvos. Entonces mi primera pregunta aquí es, ¿todos aquí somos salvos? ¿Hay alguna persona aquí en este lugar? No quiero que levante la mano porque ya. ¿Hay alguna persona en este lugar que nunca ha confesado a Jesús como su Señor? Si no hay aquí, si hay alguna persona que no lo ha hecho, hoy es el día que puedes hacerlo.
Porque cuando nosotros confesamos o cuando nosotros decimos soy o no soy salvo, ser salvo no es solamente saber que en la historia de la humanidad hubo un Jesús que murió en una cruz. Saberlo, conocerlo por los libros, por lo que dice la historia, no es suficiente. Decir todos somos hijos de Dios, eso no es verdad. Todos somos creación de Dios. Pero si tú no eres salvo, no has confesado a Jesús como tu Señor, entonces tú no eres hijo de Dios. Lamento decírtelo. Algunos dicen, no, es que yo no hago nada malo, ¿cierto? Y algunas personas dicen, no, si él le falta solo ser cristiano porque es súper bueno. La verdad te digo que si te falta Cristo, te falta todo. No tienes nada, tú puedes ser la mejor persona, tú puedes pensar bien de todos, puedes ser generoso, puedes no hacerle mal a nadie, pero si no rindes tu vida a Jesús, entonces tu destino es la muerte eterna. Después de que tú no estés en este mundo, cuando tú mueras algún día, tú vas a ir a un castigo eterno. Y porque tú no lo veas hoy, no significa que no exista. ¿Se entiende? Entonces, cuando en la iglesia nosotros hablamos acerca de ser salvos, la gente se asusta. Porque al tiro piensa o se imagina la religión, ¿cierto? Ay, es que si ahora yo soy salvo, voy a tener que ir todos los días a la iglesia, voy a tener que ponerme falda. Bueno, en esta iglesia no nos ponemos falda, el que quiere se pone porque le gusta, ¿ya? Que no me voy a poder cortar el pelo, eso no es verdad, ¿ya? Hay denominaciones, distintos tipos de iglesias que han creado estructuras y han encerrado el evangelio en sus estructuras. Pero nosotros lo que hoy día te predicamos o lo que yo te digo hoy día es que tú necesitas a Jesús en tu corazón, a Jesús, tener una relación personal con Jesús. Eso es lo que tú necesitas. Lo demás viene por añadidura. La vida de una iglesia es un proceso, es paso a paso. Pero el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Dijo que son dos cosas las que necesitamos para ser salvos, ¿ya? La primera es que nosotros debemos confesar. Confesar. A usted no sirve que usted lo diga en sus pensamientos. Usted tiene que hablarlo, ¿ya? Confesar. Y dice que debemos confesar con nuestra boca. Cuando hablamos de confesar, hablamos de que estamos de acuerdo. Cuando tú confiesas algo, porque no es como decir, no es lo mismo decir que confesar. Cuando tú confiesas es porque tú estás de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Tú puedes aprenderte algo de memoria y simplemente decirlo, pero tu corazón está lejos de lo que estás diciendo, ¿cierto? Pero cuando tú confiesas es porque en realidad tu corazón sí siente lo que tú estás diciendo y tú lo dices, entonces eso es confesar. Entonces dice la palabra de Dios que si tú confiesas con tu boca, si tu corazón, tus pensamientos están en acuerdo y crees realmente el mensaje de Jesucristo, entonces si tú lo dices, tú puedes ser salvo. Reconocer ¿qué cosa? Que Jesús es Dios, que Él es el Mesías, que Él vino a morir por ti en una cruz. Él vino a morir por ti en una cruz y no solamente quedó en esa cruz, sino que Él resucitó al tercer día y hoy día está en los cielos, esperando el tiempo preciso para volver a buscar a todos aquellos que han rendido su vida hoy a Jesús. Él va a volver por su iglesia.
Él va a volver por nosotros. Nosotros creemos eso. Y hasta que Él no vuelva, vamos a predicar de este evangelio para que todo el mundo pueda conocer las buenas noticias de que cuando tú mueras, hay una esperanza. Puedes tener vida eterna. De que hoy día lo que tú vives, la tristeza de tu corazón, no tienes que vivirla solo. Puedes vivirla con alguien más. Y es con Cristo. Él nos ayuda. A los cristianos siempre se les dice que nos dicen que somos raros, ¿cierto? Porque como tanto problema y están tan tranquilos. Porque ustedes son locos. Está loco, Mao. Etiquetar a los portugueses. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros tenemos una paz. Y la Biblia dice, una paz que el mundo no puede entender. Y esa es la paz que Él te quiere entregar hoy día a ti, que no conoces a Cristo. Si confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor, y aquí le hablo a la iglesia, nosotros decimos, tú eres mi Señor. Pero cuando tú dices que Él es tu Señor, tú estás diciendo, tú eres mi Kyrios, que es la palabra que usaban los hebreos para hablar acerca del Señor. Y el Kyrios era, o lo que significaba, cuando ellos nombraban al Kyrios, estaban diciendo que le daban el lugar más importante en sus vidas. El Kyrios era la persona que tenía el primer lugar en su corazón. Y cuando tú le decías, tú eres mi Kyrios, tú te comprometías con todo lo que tú eras para dar obediencia a ese Señor y adoración. Obediencia y adoración. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Kyrios de tu vida, los que no conocen al Señor lo pueden hacer hoy y pueden ser salvos. Y de la muerte eterna pueden ser traspasados a la vida eterna en un segundo. Pero la iglesia de Cristo que ha confesado a Jesús como su Kyrios, le pregunto, ¿realmente Él es el Señor a quien yo le rindo toda mi obediencia y toda mi adoración? ¿Es Él el primero y el más importante en mi vida? ¿O es lo que yo quiero? Tenemos un problema nosotros con el mundo de hoy. El cristianismo predica de que Jesús es el centro y debe ser el centro siempre. Pero en los colegios, en la televisión y en todo lo que nos rodea, nos están diciendo que no es Jesús el centro, que eres tú el centro. Que si tú no quieres hacer algo, no lo hagas. Que si tú no sientes hacer algo, no lo hagas. Porque tú tienes que sentirte bien. Eso es lo que nos están diciendo hoy día. Si tú te sientes bien, entonces hazlo. Si no, no. Tú tienes que liberar tu ser interior y tienes que ser feliz. ¡Ey! La felicidad jamás la vas a encontrar en tus propias decisiones, porque nosotros muchas veces no sabemos lo que nos conviene. Pero nuestra felicidad la encontramos en Jesús. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos una paz que el mundo no entiende. ¿Por qué? Porque ellos están enseñando otra cosa. Otra cosa. Dice que entonces el primer paso para ser salvo es confesar. Y el segundo es creer. Creer con todo tu corazón. ¿Pero qué es creer? Creer en la obra completa de la cruz, en que Jesús vino a la tierra, vivió una vida sin pecado. Él cumplió la ley al pie de la letra. Él murió en la cruz como el más grande pecador, ladrón, y el peor crimen que usted se puede imaginar eran las personas que morían por muerte de cruz. Y Jesús tuvo esa muerte de cruz y no hizo nada. Él no pecó.
pero tuvo que pagar como uno de los peores delincuentes de su época por ti. Lo hizo por ti, para que tú hoy día puedas ser salvo y puedas tener vida eterna. Y no solo creer eso, sino que también al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Tenemos todos estos países que tienen distintas religiones, que creen en el Islam, que creen en Buda. Pero le digo, todos esos dioses están muertos. Ninguno de ellos resucitó. Solo nuestro Jesús resucitó de entre los muertos. Solo nuestro Jesús resucitó de entre los muertos. Él está vivo. Él está vivo y vive en tu corazón. Vive en tu corazón y va a volver a buscarte. Yo no entiendo muchas veces cómo nosotros podemos estar tan dormidos. Ellos creen en Buda, en Alá, dioses que están muertos, dioses que no probaron nada, y ellos están dispuestos a dar su vida por la causa de su evangelio, para que ellos tienen una misión. Ellos quieren predicar su evangelio y convertir a todo el mundo al islamismo, y ellos dan su vida. Ellos dan su vida, están dispuestos. Ellos desde que son pequeños son criados para dar su vida por esa creencia, por un Dios que está muerto. Usted puede sentir a Dios todos los días en su vida. Usted puede vivir la gracia de Dios. Usted puede tener la paz de Dios. Usted ha visto milagros en su vida. ¿Cómo puede estar tan dormido? ¿Cómo podemos estar tan dormidos y no confiar en Él? Porque dice que si nosotros confesamos, pero también creemos en nuestro corazón, en todo este evangelio completo. Pero ¿sabes qué? Creer significa confiar en Él, depender de Él. Y cuando nosotros no venimos a adorar su nombre, cuando nosotros no obedecemos porque estamos preocupados, porque no tengo dinero para pagar las cuentas, porque estoy enfermo, y dejamos a Dios de lado por todas nuestras preocupaciones, en realidad no estamos creyendo ni confiando en Él. Cuando nosotros somos salvos, nosotros necesitamos demostrar obras que muestren tu salvación. No es que nosotros seamos salvos por obras, pero después que tú eres salvo, tú tienes que demostrar que realmente crees en Él y confías en Él. Si hacemos estas dos cosas, dice el apóstol Pablo, podemos ser salvos. Podemos ser salvos. Tú puedes ser salvo. Aquí muchos de nosotros ya somos salvos. Pero ¿sabe qué? Hay un problema. Y es la pregunta, y Pablo empieza a preguntar y empieza a decir, pero si ya nosotros somos salvos, dime tú, ¿cómo Tailandia, India, China pueden invocar? Porque se acuerda que el versículo decía, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo ellos pueden invocar a aquel en quien no han creído? Esa es la primera pregunta que hace. Y yo hoy día quiero pedirle aquí, que algunos andan vestidos con ropa típica, ¿cierto? Necesito que pase aquí una persona. Parece que todos se fueron, no los veo. Débora, tú andas de japonesa. Vení aquí, ven. Eso, con el pequeñín. Aquí, por favor. Mirando hacia allá. Japón, eso. ¿Cómo pueden invocar ellos? Imagínense, todas las personas que están en Japón, que no conocen al Señor. ¿Cómo ellos pueden invocar a aquel en quien no han creído?
Nosotros podemos invocarlo porque a nosotros nos predican todos los días. En este país tenemos predicaciones por la radio, por las redes sociales, por la televisión, en los cultos, en la calle. Usted va a Varas, en la esquina hay gente predicando con parlantes de que tienes que ser salvo. Nosotros podemos invocar a Jesús, pero ellos, ¿cómo pueden invocar en aquel que no han creído? ¿Sí? Aquí está India. Hay otra pregunta más que hace el apóstol Pablo y dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? ¿Cómo ella puede invocar a un Jesús si nunca ha creído en Él? ¿Cómo ella va a poder creer en un Jesús si nunca ha oído de Jesús? Nosotros nos sale en todas partes Jesús. Nuestras redes sociales están llenas de Jesús. Pero ¿qué pasa con ellos? Hay una tercera pregunta que hace: ¿cómo oirán? ¿Cómo en China van a oír si no hay nadie que les predique? Y necesito a Mateo, ven aquí. ¿Y cómo van a predicar si no hay nadie que los envíe? ¿Se entiende? Nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad, iglesia, una responsabilidad tan grande. Nosotros hoy día podemos afectar cada uno de estas naciones, pero también podemos dar respuesta a cada una de estas preguntas que hace el apóstol Pablo. ¿Por qué? Dice que cómo ellos van a predicar, cómo se van a levantar predicadores si no hay nadie que los envíe. La iglesia es la que envía. Nosotros somos los que enviamos. El día de ayer estábamos con los líderes de hogares y Nicodemus habló sobre el momento en el que ya no hay temor en tu corazón. Cuando venciste el miedo y ya no importa nada porque tú sabes que Cristo venció por ti. Cristo venció por nosotros las tristezas, todo lo que a ti te puede causar miedo, Cristo ya lo venció. Y muchas veces nos da miedo enviar a nuestras generaciones a predicar a otras naciones. ¿Por qué? ¿Y si los matan? ¿Cierto? Ese es nuestro miedo. ¿Y si los persiguen? Por favor, nos debería dar vergüenza. ¿Qué pensarán los hermanos que están siendo perseguidos hoy? Para ellos no hay mayor honra que ser perseguidos por la causa de Cristo. Nosotros estamos aún viviendo tiempos muy fáciles y nuestra misión es levantar personas que puedan ir y enviar también a esos lugares. ¿Sí? ¿Amén? Ya. El apóstol Pablo hace estas cuatro preguntas. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a creer? ¿Cierto? En aquel que no han oído nunca. Pero ¿cómo va a oír si no hay nadie que le predique? ¿Y cómo va a predicar Mateo si no hay una iglesia que los envía? ¿Se pueden quedar aquí, por favor, un momento? El pasaje o lo que leímos termina con el versículo que dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Y cuando hablamos de que son hermosos los pies, muchas veces se habló que solamente era un versículo que bendecía a los que iban al campo misionero, a los misioneros.
Pero es mucho más que solamente a los que van a las misiones, sino que también cuando habla de hermoso, está hablando de que es hermoso por el cumplimiento del tiempo. Porque es fructífero por haberse desarrollado plenamente. Cuando habla de hermosura, habla de que hay algo que está en movimiento. Hermosos son los pies, actividad, movimiento y progreso que está dando fruto por haberse desarrollado plenamente. Entonces, cuando dice que hermosos son los pies de cada uno de nosotros en esta iglesia, podemos hacer que esa frase cobre vida. Cuando la iglesia empieza a movilizarse en oración, en ofrendas, en levantar, en preparar discípulos, en enviar discípulos, entonces el Señor dice de la iglesia: hermosos son los pies de esta iglesia que está comprometida con mi misión. Porque esto no es del departamento de misiones, esto es de toda la iglesia, ¿sí? Es hermoso los pies de aquellos que entregan el evangelio de la paz, el evangelio de las buenas nuevas. Y hoy día yo te quiero preguntar a ti. Tengo 4 preguntas. ¿Cómo van a invocar ellos? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a oír? ¿Y cómo van a ser enviados? Te quiero preguntar a ti, ¿cómo te vas a comprometer hoy día con la misión de Dios? ¿Tú eres un espectador o eres un hijo de Dios? Porque si somos hijos, entonces todos tenemos esta responsabilidad y Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste para que mi misión sea cumplida en la tierra? Entonces hoy día quiero pedirte que te pongas de pie. Te pones de pie y vamos a hacer un compromiso con Dios. Pero aquí es importante y oro para que el Espíritu Santo pueda venir y pueda hablar a tu corazón hoy día y pueda traer conciencia de cómo hay personas que están clamando en sus naciones para que misioneros se levanten y para que vayan y puedan predicar del evangelio, porque ellos están siendo perseguidos y ven que hay muchas otras personas que necesitan de este evangelio. Y hoy día te quiero preguntar. Mi primera pregunta, mejor voy a empezar por el otro lado. ¿Habrá alguien en este lugar que siente en su corazón que Dios lo está llamando para que vaya a predicar a otra nación? No estoy hablando solamente de los países asiáticos, sino que a cualquier otra nación. ¿Será que Dios está llamando a alguien para que se levante y vaya a otras naciones a predicar de su evangelio? Si hay aquí alguna persona, le voy a pedir que pase aquí frente a Débora y a Caro. Usted me dice, pero es que yo no tengo dinero. No estoy preguntando eso, estoy preguntando si Dios está colocando en tu corazón la necesidad de ir a otras naciones. Si es así, pasa aquí adelante, por favor. Pasa a este lugar. Si es así, pasen a este lugar. Los que sientan que Dios los está llamando aquí, frente a Débora y a Caro. Aquí.
¿cómo ellos van a oír la palabra de Dios? Este es otro llamado. Si tú dices, Señor, yo no tengo el llamado para ir, tú no me has dicho nada de ir, pero aún tienes una responsabilidad como iglesia. ¿Y sabes cómo tú puedes también apoyar las misiones? Es dando de tus recursos para las misiones. Dios te ha prosperado, Dios ha provisto para tu vida. Tú sabes que hay familias que se entregan por completo y se van, dejan trabajos, dejan todo por ir a predicar el evangelio, pero hay que sostenerlos. Entonces hoy día te pido que si tú te quieres comprometer con tus recursos para bendecir las misiones, te pares frente a Victoria, ¿ya? Si son recursos, frente a Victoria. Si has sido llamado a otras naciones, a este lado de acá, con Carolina y Débora, ¿sí? Si tú quieres comprometerte con tus recursos para decir, Señor, nosotros vamos a apoyar las misiones, entonces pasa aquí frente a Victoria. Mateo, ven acá, más acá. Y por último, si no te comprometes con ir, si no te comprometes con tus recursos, tampoco es que tienes que dar una millonada de dinero. ¿Ya? El Señor conoce lo que hay en tus bolsillos también. Pero si tú quieres comprometerte, porque ¿cómo van a ser enviados? Nosotros necesitamos comprometernos en intercesión, ponernos en el lugar, orar y cubrir la vida de aquellos pequeños y de los más grandes que han sido llamados por Dios para ir a otras naciones. Si tú quieres comprometerte y decir, Señor, yo me comprometo a orar, a interceder por las nuevas generaciones, a orar para que Dios levante los recursos, a orar para que se abran los contactos, los países, entonces pasa aquí frente a Mateo. Frente a Mateo, todos los que se van a comprometer en la oración, en la intercesión, en estar ahí orando, clamando para que las generaciones se levanten en este lugar, en este lugar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos ahí donde está. Todos los que pasaron acá adelante, levanten sus manos al Señor. Levanten sus manos al Señor. Muchas gracias te damos. El pastor va a estar orando. Victoria, Nico, chicos, Dunamis, oremos por ellos. Ellos tienen un llamado a las misiones. Ore por cada uno de ellos. Bendíganlos. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Sí. Eso, declare palabra de bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Han sido llamados por Dios. Sí, Señor. Todos aquellos que quieran comprometerse y decirle, Señor, quizás no es mucho lo que yo tengo para dar, para ofrendar, pero yo te digo, Dios te va a sorprender. Cuando tú empieces a ofrendar para las misiones, vas a ver, y esto no es una moneda de cambio, pero vas a ver cómo Dios empieza a traer provisión sobre tu casa, porque Él es el más interesado en su obra. Pero cuando ve corazones dispuestos a dar para que otros vayan,
vas a ser sorprendido. Sorprendido por Dios en tu economía. En el nombre de Jesús, hoy día bendecimos a aquellas personas que comprometen sus recursos para que otros vayan, para que otros prediquen. Oh Señor, trae sabiduría sobre aquellas